Dios. Habíamos terminado dejando este pensamiento semilla, la palabra vocación. Y yo creo que es bien importante que nos pongamos un poquito en contexto para poder ubicarnos aquí. Habíamos dicho que valía la pena evocar para invocar, provocar y finalmente recuperar esto que es la vocación, ¿sí? Entonces pasar de la evocación a la invocación y la provocación a la vocación, que es finalmente pues lo que cada uno ha elegido hacer para poder llevar a cabo esa partecita de la misión que tiene dentro de un plan mayor. Y esa misión obviamente está en relación con una serie de actividades. Entonces la pregunta es, si hablamos de vocación, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? ¿Qué es lo primero que registramos en nuestros contextos, en nuestra visión de las cosas? ¿Qué se nos ocurre que pueda tener que ver esto de la vocación? La pasión por algo. Eso, bueno, pasión. ¿Qué más? Un impulso, inspiración, con lo religioso. un impulso espiritual. Un impulso, Espiritual. Un llamado. un llamado. A ver, por ejemplo, James tiene una vocación que es jugar fútbol. ¿Eso tendrá que ver con la religión? No. Pero sí con una pasión, con un impulso, posiblemente con un llamado a que su ejercicio esté en dirección a eso, ¿cierto? Entonces es importantísimo que tengamos en cuenta que la vocación va más allá de esa parte religiosa que de pronto nos metieron un poquitico en la cabeza y que, insisto, nos ayuda a rescatar una visión ampliada de las cosas para poder entrar a tratar de expandir eso que nos corresponde a cada uno de nosotros desde cosas muy importantes que vamos a ir desglosando acá, poco a poco. Pero antes de meternos en eso, yo quiero recordarles unas cifras que a mí me parecen como ciertamente significativas. Primero, la depresión es la segunda causa de muerte en este momento en el registro desde el punto de vista médico. No solamente pues me refiero al suicidio como tal, sino que la depresión lleva a cambios fisiológicos que pueden degenerar en cosas que complican algunos procesos de algún ser humano y que por supuesto nos pueden llevar a que haya alteraciones que nos lleven a la muerte inclusive. Esto pareciera estar fuera de contexto, pero ahora vamos a entender por qué menciono eso. Alguna vez le preguntaron a Tomás Alva Edison, que era un genio, y él dijo, un genio es 1% de inspiración y 99% de trabajo, ¿sí? Y una cifra más, y es que normalmente estamos aproximadamente una tercera parte de nuestras vidas en relación con el trabajo, con lo que elegimos como vocación, que generalmente es lo que vamos a expresar a través del trabajo. Por lo tanto, es muy importante tener en cuenta algunos aspectos fundamentales. Lo primero, tener una perspectiva correcta. ¿Y qué es una perspectiva correcta? Es la correcta visión de las cosas, que es lo que también hemos dicho, es ir más allá de la apariencia hasta llegar a la transaparencia, ¿sí? Es decir, ver mucho más allá de lo que los órganos de los sentidos nos permiten ver y entender que detrás de esta transaparencia hay una oportunidad preciosa para poder, insisto, ver más allá de lo que los órganos de los sentidos nos están permitiendo ver. Cuando se logra eso, entonces expandimos ese nivel de conciencia de una manera que nos permite a nosotros cambiar o, digamos, redirigir la perspectiva. Si hablamos de la palabra perspectiva, a cada uno se le viene en mente, supongo yo,
una dibujos. mirada de algo, ¿cierto? Sí. Eso, y los dibujos que hacíamos Que por hacían en el allá, colegio. los que hacían ustedes cuando veían estética. Sí, no, en la época de nosotros, En esa tranquilo. época, sí. No lo que, pues a mí esa parte no me tocó, pero sí me contaron. Entonces, esa perspectiva que decíamos, entonces uno está mirando esto y se ve por allá esa carretera recta de esa manera, porque pareciera perderse en el infinito. Esa misma perspectiva es la que tenemos que empezar a aplicar para darnos cuenta de que hay una cosa que va mucho más allá de lo que nuestra mirada aparente nos permite ver de manera inmediata. Y esa perspectiva tiene que ver muchísimo con la vocación. Seguramente a alguno de ustedes, es posible que a alguno de ustedes les hayan hecho una pregunta cuando eran pequeñitos, ¿sí? Y cuando eran pequeñitos les preguntaban, ¿y usted qué quiere ser? Cuando sea grande. Ah, sí, les preguntaban. Cuando sea grande. Yo una vez le pregunté a una niña que acompañaba a la mamá a la consulta y le dije, ¿qué quieres ser tú cuando seas grande? Eso es la perspectiva, ¿no? Y me dice, yo quiero ser señorita del éxito. Señorita del éxito. Y sí me corchó porque todo el mundo dice bombero, piloto, policía, médico, abogado, pero señorita del éxito. Y le dije, ¿cómo es eso? Sí, de esas que dicen, señorita Clara Gudelo, favor, presentarse en información. ¡Ay, divina! Entonces, digamos que en esa perspectiva, por supuesto, está el ángulo de quien mira y están los ojos de quien mira y por supuesto está la conciencia de quien mira. Esa conciencia, por fortuna, es dinámica y cambiante. Eso significa que la mirada o la perspectiva también es dinámica y cambiante, y si es dinámica y cambiante significa que hay movimiento, y si hay movimiento entonces decimos que hay vida, porque la vida es movimiento, ¿sí? Entonces cambiar la perspectiva de las cosas nos permite a nosotros por lo menos vislumbrar una cosa que no advertimos en un principio, pero que de alguna manera nos invita a proyectarnos a algo que ya casi que nos permite a nosotros empezar a entender que hay otras cosas perfectamente posibles en nuestro panorama y que no simplemente son las cosas acartonadas que no se pueden modificar. Lo más maravilloso de esta perspectiva es que tiene derecho al cambio. O sea, hoy podemos mirarlo de una manera, pero mañana yo puedo mirarlo de otra manera. Y entonces, si eso es así, tengo derecho a corregir en el proceso de elección de lo que yo elijo como vocación y simplemente identificar, bueno, ¿voy por acá o no voy por acá? Por ejemplo, un niño tiene una perspectiva de aprendizaje determinada, pero esa perspectiva de ese niño, a yo le pregunto a las educadoras, antes de copiar allí, ¿qué se les ocurre a ustedes que pueda cambiar la perspectiva de un niño en esa parte de la educación, de la formación? Ustedes como educadoras. Bien, no metan sus niños allá porque... No, en serio. ¿Qué se les ocurre? Perdón. La motivación que usted haga en clase. Eso era, allá era donde yo quería llegar. Ya eso fue, de una vez nos desenredaste. Y la motivación tiene que ver con las perspectivas de aprendizaje. Por supuesto, esa motivación tiene que ver en gran parte con esto que hemos llamado la empatía. Si hay empatía, hay simpatía, ¿sí? Y se deja atrás la apatía. ¿Está claro? La apatía es el enemigo número uno del aprendizaje. Entonces, por eso, ya lo dijiste, se necesita motivación, placer en el proceso de aprendizaje. Y por lo tanto, entonces, esta motivación puede cambiar por completo la perspectiva de la visión de un niño que está en esa formación, pero igualmente de un adulto que encuentra en su proceso algún tipo de dificultad. Si alguien desarrolla o es capaz de activar la motivación en ese ser, sin duda la respuesta será mejor. Y generalmente esa motivación va, digamos que, acompañada de una buena dosis de optimismo. Se ha hecho algún estudio importante de qué ocurre
en ambientes donde prime el optimismo, en ambientes me refiero de vocación de trabajo, y se encuentra que el rendimiento puede aumentar del 65 al 100% siempre y cuando haya optimismo. Por eso se dice que es tan importante en la educación, en el proceso formativo, los modelos a seguir. Eso es. Esos modelos a seguir, porque cada currículo institucional está mediado por un modelo, ¿cierto? Un modelo pedagógico, pero dentro de ese modelo pedagógico están todo ese grupo de personas que de alguna manera van a influenciar tanto en la perspectiva que trae ese... Y resulta que ustedes tienen una oportunidad preciosa, porque resulta que de los 0 a los 3 años se da básicamente toda la capacidad de motivación que el niño va a tener o que esa persona va a tener durante toda su vida. De los 3 años a los que siguientes, pues normalmente está la maduración de la corteza donde se adquieren conocimientos, pero si eso va precedido de una motivación adecuada, entonces se pueden tener resultados completamente distintos. De allí que alguien decía que los 2 o 3 primeros años son toda una vida, realmente aquí entendemos por qué. Hay una cosa que se llama la alexitimia en medicina. Alexitimia. ¿Alguien sabe lo que es esto? Como parecido a apatía, parecido. Parecido a apatía, bueno, alguna relación puede tener con apatía, pero ¿quién más? ¿Quién da más? Sin preguntarle a Mr. Google ahí en el... al doctor Google. Mr. Google conoce mucho de esto. La alexitimia es la incapacidad de expresar sentimientos o emociones, ¿sí? Grave. Entonces hay gente que siente, por supuesto, pero que no es capaz de manifestar sus sentimientos y se los traga, se los traga, se los traga. Y resulta que, por ejemplo, también para dar una pequeña cifra, hay más o menos un 40% más de eventos cardiovasculares cuando el paciente tiene problemas de alexitimia. Claro, eso para nosotros resulta tremendamente lógico, pero para la gente del común, las que no están acostumbradas a hablar, digamos, de este tipo de terminologías, esto no resulta tan evidente. Y resulta que hay gente que ha tragado entero toda la vida y no solamente se le hizo un nudo en la garganta, sino que generó todas esas cosas que ya nosotros conocemos desde lo que hemos venido viendo acá. Entonces, digamos, primer punto importante, esa parte de la perspectiva, pero la perspectiva tiene que ir acompañada de la capacidad de pensar o de manejar las ideas. Entonces, no solamente es tener la perspectiva, y yo aquí pongo esto en mayúsculas, la perspectiva correcta, sino también las ideas correctas, ¿sí? ¿Y qué son ideas correctas? Pregunto yo. Lo que te Respecto, hace pues, sentir bien, tema que nos ocupa, que es la todo lo que te vocación. hace sentir Bueno. Primero, lo que te hace sentir bien, perfecto. Segundo, hay una característica muy importante, insisto, Con en el respecto tema a la que nos vocación. ocupa. Con respecto a la vocación. Con respecto a la vocación. Y es que las ideas y los pensamientos correctos nunca hacen daño a alguien, ¿sí? Primum non nocere. Primero que todo, no hacer daño, nos decían a nosotros en nuestra formación médica, ¿sí? El médico tiene que tener en cuenta, primero que todo eso, primum non nocere, primero que todo, no hacer daño. Pero además de esto, que esas ideas tengan que una utilidad. Y esa utilidad, la pregunta es ¿cómo se puede medir? ¿En qué unidades se puede medir la utilidad? Deme 25 metros de utilidad. Servicio, que sean edificantes. Que sean edificantes, que ayuden a construir. Perfecto. Y edificar es supremamente importante. Gracias. ¿Tu nombre es? Albeiro. Bienvenido, hombre Albeiro. Edificar, construir. Alguna vez hacíamos un programa desde la emisora del cielo, ¿sí? Donde el interlocutor nuestro siempre decía, no critique, edifique.
y entonces le ponían un eco ahí, edifique, y se quedaba oyendo el eco, así, chévere, buenísimo, porque cuando cerrábamos ahí el programa, la gente seguía escuchando el eco. Si uno decía Uta, no, en fin, lo cierto es que, insisto, le metamos aquí ya política a la cosa, entonces se venía otra idea. Entonces siempre que esas ideas sean edificantes, constructivas y que nos permitan proyectarnos en el camino dentro de esa perspectiva, pero esto de edificar, entonces nosotros lo llamamos de otra manera. Construir. Crecimiento y todo eso junto, ¿cómo se llama? Conciencia. Un poquito Prosperidad. menos. Servicio. Eso. Servicio. Que ya lo hemos dicho, es el vicio de ser. Dicho de otra manera, dentro de ese proceso de elección de la vocación debe haber siempre este criterio para que no se aleje esa perspectiva de esto de no hacer daño y que siempre haya una utilidad. O sea, el servicio, el vicio de ser, el hecho de ser nosotros mismos, de no tener que movernos simplemente por modelos, digamos, que tratemos de suplantar, porque está muy bien que tengamos un modelo a examinar y a seguir, bienvenido por supuesto, pero no pretendiendo desplazar lo que cada uno de nosotros vino a dar dentro de esas semillas y dentro de esa formación. Una vez que hemos llegado a ese proceso de las ideas, esto es muy importante, porque hemos dicho, una idea normalmente genera un sentimiento. Un sentimiento generalmente genera una acción. Esa acción, cuando se repite, genera un hábito. El hábito, Una vida, construir un destino, un carácter y un destino, correcto. Entonces todo eso que hemos dicho realmente tiene mucho sentido si comprendemos que las ideas dentro de este proceso de elegir la vocación deben ser ideas constructivas, ideas que aporten, pero ideas sobre todo que estén en un rango frecuencial sumamente alto, ¿sí? Porque ya decíamos, aquellas de frecuencia baja hacen que se anule. ¿Se acuerdan cuando veíamos eso que en física cuántica se llamaba la construcción o simplemente la anulación de la información? ¿Sí? Entonces decíamos, una frecuencia baja puede perfectamente anular cualquier intención que haya de construir realmente. Y es verdad, pero si estamos en frecuencias altas, estamos hablando normalmente de emociones derivadas del amor. del amor y no del temor, ¿sí? Esto es fundamentalísimo. Si solamente entendiéramos eso, comprenderíamos perfectamente muchas de las cosas que nos suceden. Hoy vi una paciente que está siendo sometida a un tratamiento por un CA, un cáncer de seno que tiene. Una paciente además encantadora, fuerte, con una visión y una proyección de las cosas maravillosa, pero además una guerrera, porque es la segunda recaída y sin embargo continúa casi que intacta. Sin embargo, por un momento medio, digamos que le tembló la voz y me dijo: acabo de terminar mi última sesión de quimio, tengo pendiente el PET, el nuevo control de ver en qué condiciones está su proceso, y temblando la voz me decía: estoy obsesionada con esto, es que los resultados los entregan, o mejor dicho, me hacen el examen este miércoles y los resultados los entregan la otra semana, pero estoy obsesionada y tengo miedo. Muy humano, ¿no? Por supuesto. Pero ya que ustedes saben todo esto, digo dos palabras claves. Obsesión. Obsesión, que es que El vaso. el vaso es la energía del vaso. Esto es muy importante, es la energía del vaso. Y el miedo, El riñón. que es la energía del riñón. Aquí nos vamos familiarizando poco a poco con estas cosas, Albeiro, pero digamos que ahí lo vas a entender. Ellos al principio no entendían nada, hoy tampoco, pero esto es interesante. Lo cierto es que el vaso, lo que nos... ¿Y cómo es tu nombre? No. Nora. Nora, también muy bienvenida. Ese vaso
tiene que ver con la energía es el chakra que maneja o mejor, el centro energético que maneja dos chakras de energía, uno anterior y otro posterior. Hemos dicho que es el único centro que tiene dos centros de energía, dos chakras, y no puede ser al azar, porque ese es el que bombea el prana, la energía, el chi, la vitalidad de todo el organismo. Pero el vaso es enemigo de la reflexión, ¿sí? Claro. Al vaso no le gusta pensar demasiado. Cuando empieza a pensar demasiado es porque hay un déficit de la energía del vaso. El vaso no es amigo de la humedad. Y eso es un consejo. Al que empiece a tener ideas obsesivas de esas que se repiten y se repiten y se repiten y se repiten y se repiten, esos que empiecen a tener ese tipo de ideas que se repiten y se repiten, revisen muy bien cómo está el manejo con la humedad, porque el vaso es enemigo de la humedad. Entonces, para esos pacientes, por ejemplo, uno les aconseja: saliste a trotar, llegaste sudado, no esperes a secarte con la ropa puesta, inmediatamente en la ducha te secas y ahí sí. Igual, no comer demasiados alimentos crudos porque son muy húmedos desde ese punto de vista, y él empieza a manejar los problemas de las humedades en el cuerpo. Por ejemplo, reflejos de que la energía del vaso está muy bajita: la caspa, ¿sí? Las lagañas, las secreciones en general, ¿sí? Estas cosas nos están indicando de que está caída esa energía del vaso, pero como además es el gran bombeador de prana, generalmente la manifestación de estos pacientes es debilidad, fatiga, astenia, adinamia, cansancio, ¿sí? Ese tipo de cosas, y tienden a caerse los órganos. Eso es contrario. Tienden a caerse los órganos. Ojo con eso, porque muchos de los celes que decimos en medicina, celes son caídas. Cistocele, caída de la vejiga. Rectocele, se cayó el recto. Histerocele, se cayó la matriz, ¿sí? Las varices de las hemorroides también son un tipo de caída, o algunas herniaciones a nivel de la columna. Esas son celes que significan, ojo, porque esa energía del vaso está un poquito caída. ¿Ibas a decir algo, Carlos? Con respecto a las humedades, se dice que las humedades en los lugares donde habitamos tampoco permiten que se pueda crecer a nivel espiritual, afectan la parte espiritual, las humedades en las paredes, en el piso, y dañan la salud del ser humano. Yo pienso que sí dañan la salud, de allí a que no puedas desarrollar pues tu crecimiento espiritual porque estás en una casa de bareque o porque haya un nivel freático muy alto, por ejemplo. Ay, Dios mío, eso no significa que no podamos crecer, ¿no? Es un reto mayor, pero sin duda hay que tomar precauciones. Por ejemplo, la famosa capa de saburra en la lengua es muy importante también en pacientes que tienen déficit de la energía del vaso. ¿Saben lo que es eso? La saburra es como esa capa blanquecina que a veces se deposita en la lengua, que es normal hasta cierto punto. Es decir, la lengua no tiene que ser rosadita, limpiecita. Generalmente hay una pequeña capa de saburra y es normal, natural. Pero ya cuando esa capa se hace como blanquecina y espesa, indica necesariamente que hay una alteración de la energía del vaso. Eso también es muy importante, como también es muy importante que generalmente se altere el proceso digestivo. ¿Por qué? Pues hombre, porque en gran parte de la digestión necesitamos que haya una cierta dosis de humedad. Entonces, por ejemplo, el estreñimiento excesivo ya es irse al otro extremo, o la distensión abdominal muy severa. Hay alguien que come y dice: esto está tan raro, yo me como una ciruela e inmediatamente me soplo, ¿sí? Y eso es verdad. Hay gente que se sopla con cualquier cosita y no necesariamente porque se tomó el vaso de leche pasteurizada, ¿sí? Entonces esas cosas ocurren. Y otro signo muy importante de que la energía del vaso está bajita es lo que se llaman las indentaciones. Las indentaciones, si ustedes sacan la lengua, algunas personas, supónganse que esta es una lengua, bueno, me quedó bien la lengua, miren que no está tan mal. Y las indentaciones son como las huellitas que dejan los dientes en los extremos o en las zonas laterales de la lengua. Es como si ahí se quedara la impronta de los dientes. Eso generalmente también es un indicio
de que la energía del vaso está bien. No sé por qué se me viene en este momento a la mente que más de uno va a ir para el espejo ahora, pero bueno, ya saben que hay algunas cosas. Entonces, vaso y segundo, el riñón. Entonces, alguien que les expresa a ustedes, tengo miedo, y ustedes saben que el miedo pues es una emoción natural, pero que no se puede desbordar, porque cuando el miedo se desborda, ¿se va a dónde? Se expresa a través de los huesos y de los oídos, está bien, huesos y oídos, pero digamos que la emoción como tal, si se desborda el miedo, ¿se va a dónde? La María. Gabriel, ¿No? ¿también los músculos o no? No, ¿No? Ah, bueno, pánico, sí. al pánico. Los músculos y tendones están más desde el hígado y desde el vaso también, ¿sí? Pero el riñón básicamente maneja los huesos y su órgano de expresión externa es el oído. Entonces por eso alguien que tiene miedo se puede marear, ¿sí? Yo tengo miedo de montarme a ese avión, ay, y como que me mareo, ¿sí? Eso le ocurrió a una amiga mía antes, ya después se fue piloteando con los... ¿sí? Bueno, entonces ¿qué ocurre? Que el pánico es digamos, el desbordamiento desfavorable de esa emoción que es el miedo. Y por lo tanto, y que inclusive si se desborda aún más, ¿lleva a qué? Terror. Eso, al terror. Y por eso también al terrorismo, ¿sí? Y al suicidio puede llevar también. Digamos que pudiera, pero ese iría más por el lado de la tristeza más que del miedo, ¿no? A menos que sea miedo porque te van a cobrar tanto y no, ¿sí? Ya eso es otra cosa, pero digamos que esto es muy significativo porque es que si nosotros pensamos, no puede ser al azar que Colombia lleve 60 años en una guerra que pareciera no terminar y donde oímos hablar de terrorismo. Yo desde que tengo memoria de mí, ya desde que yo nací hace ya como 27 años ya, tengo memoria de que escucho sobre el terrorismo y eso no puede ser al azar que exista todo esto, pero esto parte, por lo menos en mi concepto, de una ruptura energética muy grandota que se hizo en nuestro país. Cuando uno sabe que existe una acupuntura en el ser humano que atraviesa canales o meridianos, donde se deposita toda esa energía y por la que fluye toda esa energía en sentido ascendente o descendente, ¿qué ocurre? Que también la Tierra es un ser vivo y que ese ser vivo tiene canales o meridianos por los que circula la energía. Si de pronto aquí, veníamos de por aquí arriba, y a alguien se le ocurrió, bueno, supongan que este es Colombia, pues más o menos aquí, ¿sí? Y a alguien se le ocurrió hacer una ruptura aquí. Ah, sí, ellos fueron los culpables. Supongan que más o menos, ustedes saben que ustedes saben manejar mucho más la pintura que yo, pero bueno, la Guajira se creció, definitivamente, pero lo importante es que y la Amazonía se atrofió y bueno, toda esta cosa, pero ¿qué importa? Lo importante es esto acá. Aquí hubo una ruptura energética muy importante en ese canal, ¿sí? Y ese canal rompió energéticamente una conexión que la Tierra tenía y muy bonito. Yo no dejo de maravillarme con el canal de Panamá y más ahora que lo magnificaron y todas esas cosas, me parece una cosa fantástica. Pero desde el punto de vista energético eso tenía que tener una consecuencia y por eso aquí hay un intento grande de que esto pase hasta acá y esto se convulsiona aquí, se convulsiona aquí y por eso la mayor de las convulsiones está aquí y en los que están aquí muy cerquita. ¿Se acuerdan quién aquí es cerquita? Bueno, ahora no lo quiero mencionar, pero bueno, lo cierto es que fíjense que si nos vamos desplazando hacia el sur empieza a disminuir un poquitico esto que llamamos terrorismo, ¿sí? Digamos que Chile ya pasó por eso hace mucho rato y que ya no vive ese tipo de circunstancias. Argentina igual, ya pasaron por eso, pero a nosotros nos toca todavía vivir aquí mientras esta convulsión se da aquí y permite que esa energía vuelva y se regule. Entonces, volviendo aquí, habiendo hecho ese paréntesis, nos damos cuenta de una cosa que es fundamental. Una paciente que habla, es que esto me tiene obsesionada y tengo mucho miedo. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad nuestra en una paciente con esa historia que yo les cuento, que acaba de
terminar un ciclo más de semejantes cosas que ustedes saben que no son fáciles, pero que además lo hace por segunda vez en su vida y que está con la actitud guerrera, no es la de derrota, es que ya, no, es todo lo contrario, sigue a pesar del miedo y la obsesión con eso. ¿Qué tendremos que hacer? ¿Cómo cambiar esto para que el resultado sea otro? Porque obviamente el miedo paraliza, ¿sí? El miedo anquilosa, y si anquilosa pues no permite entonces que la energía circule, y necesitamos que en este momento su energía circule y muy bien además. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué se les ocurre a ustedes con los conocimientos que ya tienen, porque han asistido a unas charlas muy importantes aquí los lunes? Hay que nutrir. ¿Qué se les ocurre que pudiéramos hacer con estas dos emociones? Nutrir las De la alegría. Sí, allá es a donde tenemos que llegar. Eso es muy importante, Carlos. Lo voy a poner por aquí. Alegría, pero antes de llegar allá tú tienes que dar otro paso. Que frente al miedo hay dos caminos, enfrentar o correr. Listo, tú lo enfrentas, ¿sí? Y entonces tratas de vencer el miedo, y cuando vences el miedo que surge. Eso. Es cambiar. Bien, Beatriz, bien. Y la fervente Entonces aspiración. es transmutar el miedo en prudencia y es transmutar la obsesión en fervientes. ¿en qué? Fervientes. No, ¿cómo es que es? Consagración. Consagración. Muy bien, consagración, ¿sí? Cuando uno se consagra, entonces logra decirle a esa paciente, ojo, porque en ti está que esto que hiciste, el esfuerzo, el sacro oficio, consagración que acabaste de hacer, sometiéndote otra vez a los rigores de una quimioterapia, tienen que volverse casi que sagrados estos esfuerzos que hiciste tan grandotes. Y entonces bienvenida la consagración y bienvenida la posibilidad de que a través de esta emoción cada uno contacte con esa posibilidad, y en lugar de irnos hacia la compulsión, que sería el aspecto, digamos, peyorativo o negativo, si lo quisiéramos decir, o involutivo mejor, de la obsesión, nosotros transmutamos hacia la consagración, que sería el aspecto evolutivo, ahí sí, no involutivo, sino evolutivo, ¿sí? Eso es muy bonito, pero además de eso, entonces, la prudencia, renunciamos al pánico y al terror para entrar hacia la prudencia. Cambiar eso solo hace que la biología de la creencia, libro que les aconsejo, de Bruce Lipton, la biología de la creencia, cambie por completo la fisiología. Es decir, que la fisiología, el funcionamiento de nuestros órganos y sistemas, ese funcionamiento de órganos y sistemas depende en gran parte de los sistemas de creencias. Esos sistemas de creencias pueden hacer que, ojo, la expresión genética se modifique por completo, y esto implica entonces que nosotros podamos hacer que un gen que aparentemente era completamente determinante y que marcaba las vidas y de malas porque nacimos con ese sello, se puede cambiar en su expresión. El problema no es que tenga el gen del cáncer, el problema es que se exprese ese gen del cáncer. Y una de las formas de hacer que no se exprese es cambiando nuestros sistemas de creencias. Bien, entonces sigamos aquí, dos puntos importantes en este proceso de la elección de la vocación. El tercer aspecto es generar un discurso, digámoslo así, un discurso, llamémoslo una comunicación espontánea. Miren lo que estoy diciendo aquí, le agrego este calificativo: comunicación espontánea correcta. Les decimos una perspectiva correcta, unas ideas correctas, pero un discurso o una comunicación correcta. ¿Cómo será eso de una comunicación espontánea correcta? ¿Por qué le agrego yo lo espontáneo? ¿Qué se les ocurre? Que salga de... Exacto,
que salga sin ningún tipo de programaciones, sino que sea tan natural para ti expresar ese tipo de cosas que tu discurso, tus palabras sean capaces de modificar tu entorno, pero de una manera natural, no forzada, ¿sí? Y unas palabras pueden modificar por completo el entorno, ¿sí o no? ¿O no? Sí. Es una manada de bestias ustedes. Cierto que las palabras ahí como que modifican el entorno y yo ya sueno como al hinchado, ¿no? En cambio yo digo, qué rico que entre todos estamos construyendo, para utilizar tu palabra, este tipo de cosas que estamos haciendo. Ya uno se siente partícipe y dice, mi opinión es importante, soy tenido en cuenta, yo participo en la creación y en la construcción de eso que estamos tratando de generar nosotros. Ese discurso, esa comunicación espontánea, insisto, correcta, pues obviamente descalifica las palabras que no van cargadas de una sana intención. Entonces, a través de la comunicación debe haber una buena intención, una capacidad grandísima de atención, con S y con C, atención, sin tensión, ¿sí? Y una capacidad tremendamente grande a través de las palabras, del discurso, sí, de generar en el otro una especie de eco. Miren ustedes, esto yo creo que si son suficientemente observadores, ustedes seguramente que lo han notado en su entorno relativamente próximo. Los pelados ahora, los millennials y centennials, nosotros, frecuentemente se contagian muchísimo de la verborrea de su sitio. Ey, nea, entonces ¿qué? ¿Va a melar o qué pase? ¿Sí o qué? Oiga, nea, usted, ¿sí? Usted se chupó esa vieja. Sí, se la chupó, pues. Ya no le dan un beso como lo damos nosotros, sino que se la chupan, ¿no? Bueno, el caso es que ustedes ven esa jerga que existe en ese núcleo y normalmente, parce, vea, yo no sé qué vamos a decir, parce, pues, pero vámonos así, ¿no? ¿Qué? ¿Sí? Pero cuando el NEA sale de ahí, de ese grupo, y por ejemplo pasa a un ambiente de trabajo, digamos que entró a una empresa con muchos ejecutivos y muchas cosas, el pelado llega, hey, ¿qué más, hombre, parce, bien o no? Caballero, ¿cómo está? Bienvenido. Hey, este man, qué hombre, tan picado, ¿sí o qué? Pero a los 20 días, un mes, doctor, ¿cómo está? Buenas tardes, ¿qué ha hecho? Y ya le cambió el tono de voz inclusive, no solo la actitud, sino el tono. Pero más adelante empieza a contagiarse eco de eso que está en su entorno. A mí me encanta porque ese contagio hace que el pesimismo sea contagioso, pero también el optimismo es contagioso. Los pesimistas salen a tomar café juntos, hemos dicho alguna vez aquí, ¿sí? Y eso es verdad. Los pesimistas dicen, ya vos, ¿qué te pasó? Apuesta que también te fue así de mal que... No, peor, parce, ¿sí? En cambio, el optimista siempre está comunicando otra cosa distinta. El hecho de que nos contagiemos de otra manera está permitiendo que ese eco resuene. ¿Quién es el que primordialmente, cuando al principio el ser humano empezó a desarrollarse, generó un sonido? ¿Qué fue lo primero que generó un sonido en nuestro cuerpo? El corazón. Exactamente. A los 21 días de engendrados, y esto es así de exacto, o sea, a las 3 semanas de engendrados, ese primordio del corazón empezó a emitir un sonido de percusión, ¿sí? ¿Alguien puede imitarme el sonido del corazón? Tum, tum, ¿cierto? Todo el mundo dice tum, 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 ¿sí? Pero obviamente esa percusión tenía qué utilidad si alguien escuchaba la percusión. Si yo sé tocar batería, pero nadie me escucha, pues vale integrarse a tocar batería. Imagínense ustedes tocar batería en el vacío de la luna. La gente ve que está moviendo unos palitos y pegándole a una olla ahí que parece un tambor, pero no se oye, estábamos en un grado vacío que no. Entonces, ¿qué pasó? Que alguien tenía que escuchar esa percusión y por eso al día siguiente se empezaron a desarrollar los oídos, ¿sí? Como quien dice, la función
genera el órgano. ¿Sí? Cuando yo digo que se necesita un eco, ese contagiarse, empieza desde corazón a corazón. Esto no empieza desde cualquier parte. Yo no me contagio dándole un nalgazo al otro todos los días, no. No, aquí hay una cosa que implica resonamos en la misma frecuencia, ¿sí? Y esa frecuencia permite que el otro entre también a vibrar en esa frecuencia, entonces ya la comunicación se hace de corazón a corazón. Y muchas veces incluso en ese orden de ideas las palabras empiezan a sobrar, porque ya nos estamos comunicando desde una mirada. Ya esa resonancia abarca todos los órganos de los sentidos y una mirada te puede contar muchas cosas. O la actitud de escucha, mírenlo aquí, hace que el otro pueda expresar mucho más cómodamente sus opiniones sin temor a que sea juzgado de entrada. Por lo tanto, ese contagiarse, cuando yo hablo de contagiarse, en el buen sentido de la palabra, significa permitamos que ese eco que habita en nosotros y que busca la resonancia con el otro, nos permita encontrar esas ondas expansivas que se encuentran con las ondas receptivas de esta información en el otro lado, ¿sí? Si están las ondas receptivas, entonces están llegando aquí, se decodifica una información y finalmente se emite otra para poder establecer una comunicación adecuada, ¿sí? El solo hecho de permitirnos esto ya está haciendo que el discurso espontáneo que estamos dando realmente tenga un efecto significativo, ¿sí? Pero entonces ahí alguien me va a decir lo que siempre decimos, y como nunca lo hemos dicho, ustedes terminen esta frase: del dicho al hecho Hay mucho trecho. bueno, sí lo han oído también. Eso significa que después del discurso correcto tiene que seguir la acción correcta, ¿sí? ¿Y qué es una acción correcta? Otra vez volvemos a redundar en lo mismo, ¿no? Es no hacerle daño al otro, es ir en la dirección apropiada que nos permita rescatar esa coherencia, que ya saben ustedes, la coherencia no es otra cosa que Pensar, sentir y actuar en la misma dirección. Entonces ese es el efecto de una buena acción. La acción correcta necesariamente amplifica eso que nos estamos o con lo que nos estamos comunicando continuamente, que es la acción de los otros. Entonces mi acción se suma a la tuya y la tuya con esta y finalmente generamos una cosa que va mucho más allá de las fuerzas individuales. No es la sumatoria de las partes, no es la simple sumatoria de las partes, es un resultado infinitamente mayor que es la sumatoria de todas esas intenciones que nos van a permitir entonces rescatar ese estado de vocación para desde ahí seguir proyectándonos un poco más allá. Bueno, y una vez que llegamos a la acción, significa que también tenemos que conectarnos con una cosa muy importante, y es que cuando ya llegamos a este punto es fundamental que tengamos que hacer un esfuerzo significativo, un esfuerzo que va a permitir que nosotros a través de ese acto no lo dejemos en una simple acción momentánea, sino que el esfuerzo repetitivo ya empieza a generar acciones en conjunto que se convierten en hábitos. Esos esfuerzos van dirigidos a eso, a convertirse en hábitos, ¿sí? Pero todo hábito requiere, por supuesto, un consumo energético importante. Toda acción que se convierte en un hábito requiere un consumo energético importante, y por lo tanto, para que ese esfuerzo dé sus frutos se requiere sin duda de que haya un nivel de energía suficientemente grande que nos permita a nosotros mantener el esfuerzo, ¿sí? Entonces ahí vuelve otra vez la pregunta: ¿y qué pasa cuando la energía se disminuye? Recordemos esto: hay tres tipos de energía: eléctrica, magnética y reticular. La energía eléctrica está, si lo fuéramos a ver en estos términos, digamos que está coordinada por los pensamientos o por lo que se llama el polo neurosensorial. Es decir,
nuestra capacidad de pensar. Esta mañana conversaba con alguien, es un abogado prestante, además dedicado a sus propias empresas distintas a lo que tiene que ver con su profesión, pero es un tipo que en el camino se extravió un poquitico y dedica mucha parte de su día al consumo de psicoactivos. Y por supuesto ha perdido mucha parte de lo que él ha logrado producir en un momento determinado, simplemente porque esas cosas le han pasado una mala jugada y ha tenido yo no sé cuántas quiebras. Vuelve y se levanta por ahora, a pesar de todo lo que ha significado a través de un esfuerzo muy grande que tiene que hacer, pero evidentemente ese polo eléctrico, ese polo neurosensorial está perdiendo su conexión básica y por lo tanto cada vez le va a ser más difícil conectarse con la posibilidad de otra vez llegar al nivel que él soñó, ¿sí? Y entonces cada vez hay un desgaste un poquito mayor y por supuesto aquí el gran reto de él es lograr dominar esa energía eléctrica, porque es una fábrica de pensamientos, este hombre no para de pensar, de hecho es completamente acelerado en su actuar y sus movimientos y todas esas cosas, y obviamente eso se ve reflejado en el cuerpo físico también con acelere. ¿Cómo se puede ver el acelere en el cuerpo físico? A ver, denme ejemplos, que no necesariamente sean lo de él, pero por ejemplo pudiera dar taquicardia, ¿qué más pudiera dar? Temblores. Temblores, perfecto, ¿qué más? Sudor. Hiperactividad, sí, es que Y en todos los sistemas, en el sistema gastrointestinal, ¿qué puede ocurrir? Gastritis. Colon irritable, una gastritis, ¿sí? En el sistema cardiovascular, taquicardia, hipertensión, arritmias, todas esas cosas. En el sistema inmunológico, por supuesto, una baja en el sistema inmunológico porque se libera cortisol, ACTH, hormonas del estrés, que son inmunosupresoras. En el sistema geniturinario, por ejemplo, que es tan importante para los pelados, sobre todo los que consumen ahora, casi que todos los que consumen vienen a consultar porque tienen un problema de eyaculación precoz. Y en realidad no existe tal eyaculación precoz, es simplemente que están obedeciendo al acelere tan tremendo que les está generando este tipo de cosas. Entonces, por supuesto, regular la energía eléctrica, los chinos dicen, mantén la cabeza fría y los pies calientes. ¿Qué significa eso? Dicho de otra manera, es recuperar la polaridad normal, ¿sí? Y la polaridad normal indica que nosotros normalmente somos norte en la cabeza y sur en los pies. Estos pelados invierten la polaridad, entonces obviamente empiezan a generarse muchas cosas. Si se invirtió la polaridad, ¿cómo será el sueño? Claro, duermen en el día, pero en la noche no pegan el ojo. Claro. Si se invirtió la polaridad en el sistema gastrointestinal, ¿qué ocurre? Que en lugar de que el estómago vaya, la comida vaya para allá, se devuelve y entonces hacen como se llama eso, un reflujo, ¿sí? Y todo lo que ustedes quieran ver en ese sentido. Luego tocamos la energía magnética. ¿Y cuál es la energía magnética? La del corazón. La del corazón, pero también la de las relaciones y la del timo, la del autorreconocimiento, ¿sí? Entonces esa energía magnética, por supuesto, es muy importante volver a restablecerla. Cuando ese esfuerzo se mantiene, se logra conectar con energía magnética y ya el esfuerzo es compartido. Entonces es el ejemplo de los santos de las procesiones. Si uno lo carga solo, lo estripa. Pues si lo cargo con 4, bueno, me queda doliendo el hombro. Pero si lo cargo entre 20, posiblemente casi ni lo siento. Entonces ya ese esfuerzo se da uno cuenta que no es solo, no es individual, sino que es colectivo. Y esa fuerza de lo colectivo empieza a tener tal poder que es capaz de activar esa energía magnética. Entonces, si se activa la energía magnética verdaderamente, entonces yo interpreto que no tiene ningún sentido hacerle daño al otro. Entonces ya no atento contra el otro, porque lo identifico como una parte de mí, es decir, es otra célula más dentro de una raza que se llama humanidad, o dentro de un cuerpo mayor que se llama humanidad. Entonces no tiene ningún sentido que nos hagamos daño. Pero cuando se pierde la polaridad, se pierde la capacidad magnética y entonces simplemente ocurre esto: polos opuestos se atraen, pero polos similares se rechazan, ¿sí? ¿Es cierto o no? Entonces yo tengo una teoría con eso, con el glorioso Deportivo Independiente Medellín. Y es que el rojo y el azul de alguna manera se anulan, ¿sí? Yo un día de estos voy a suponer que los colores del Medellín cambian por
porque algo raro está ocurriendo ahí, no puede ser normal este sufrimiento eterno, pero eso está bien. Bueno, y finalmente está la energía reticular o de reserva o ancestral, que normalmente cuando se conecta en ese esfuerzo indica no solamente yo hago conexión a tierra, sino que entre todos logramos ese polo a tierra, y por supuesto ese polo a tierra nos lleva a que tengamos una dirección, ¿sí? Es decir, esto tiene una razón de ser, un propósito que va en ese sentido. Ese esfuerzo a su vez lleva a que cada uno de nosotros, después de haber pasado por todas estas cosas, empiece a tomar conciencia, ¿sí? Pongámoslo aquí como sexto. Y esa conciencia es muy importante, porque cuando a uno la abuelita le decía, tome conciencia, mi hijo, ¿qué le estaba diciendo? Ajuícese, ubíquese, ¿sí? A esto le decían las muelas del juicio, ¿sí? A los 21 años, no era a los 16 años. Pues no tiene ningún sentido darle pase a un niño que tiene 16 años, ni siquiera a los 18, porque fisiológicamente la corteza cerebral se madura en un tiempo determinado y en el otro. ¿Qué le vamos a hacer pues? Por eso un adolescente tiene las crisis que tiene, pero cuando se toma conciencia ya se supone que nos conectamos con toda esa corteza cerebral, pero sobre todo que se desarrolla el lóbulo frontal de una manera tal que ese 40% de nuestro cerebro que está representado por el lóbulo frontal empieza a cobrar importancia, porque es la capacidad de que a través del lóbulo frontal nos proyectemos hacia un futuro que sin duda va en dirección a construir cuando hay ese desarrollo de conciencia. Cuando no se desarrolla la conciencia a la par, entonces el instinto normal, que es un instinto, desafortunadamente, en lugar de irse al lóbulo frontal, se va al lóbulo occipital. Y resulta que el lóbulo occipital, en cuestión de tiempo, representa ¿qué? El pasado. Y por supuesto, la energía más arquetípica, que tiene que ver con el cerebro reptil. Y lo reptiliano en este proceso es eso que en nosotros todavía se sigue arrastrando para poder desplazarse. Y por eso miramos medio peyorativamente a todo lo que se arrastra, ¿sí? Animal rastrero, ¿no es que dice así la canción? Rata inmunda, imagínense pues, Dios mío bendito. Entonces, ¿qué pasa? Que nos conectamos con ese cerebro occipital en lugar del cerebro del lóbulo frontal, que nos permitiría proyectarnos al futuro, y más bien nos quedamos anclados al pasado, que pesa, y que pesa mucho. Y entonces generalmente cuando estamos anclados al pasado asumimos esta actitud, como eso está pesando tanto, y frecuentemente una actitud de estas no es otra cosa, en medio de toda esa arrogancia, ¿cierto? Estamos diciendo es que, ¿cierto? Tenemos que hacer este tipo de cosas, ¿sí? Y entonces creemos que estamos proyectándonos, es todo lo contrario, estamos tan atados a esa cosa, a lo material, a lo denso, que es importante, por supuesto, en el proceso evolutivo, que no debe marcar necesariamente la proyección del ser. Cuando estamos ligeros de equipaje, generalmente hacemos esto, pero no hacemos esto, ¿sí? Sino que hacemos esto en señal de apertura, de entrega. Eso no es otra cosa. Te estoy entregando mi corazón, venga hermano, compartámoslo, que esto es importante. Y entonces, ahí sí miramos al futuro con optimismo, pero también con un grado de respeto profundo. Eso no es otra cosa que el desarrollo de la conciencia. Cuando hay desarrollo de la conciencia, entonces se desarrolla también el poder de la atracción. Y entonces cuando elegimos una vocación, normalmente atraemos lo que elegimos, ¿sí? Si tú quieres atraer una persona poderosa, tú debes convertirte en ¿quién? En una persona poderosa. En Medellín, ¿sí? Poderoso. Por ejemplo. Si tú quieres atraer una persona atractiva, vale la redundancia, pues tú te tienes que convertir en una persona atractiva, ¿sí? ¿Y cómo es una persona atractiva? No es simplemente... es eso otro que hay,
y que de alguna manera así sea más feliz. Uno dice, yo no sé, pero es que es rico estar con una persona, me siento contento de estar y poder compartir ahí. Y si tú quieres atraer una persona exitosa, tú tienes que ser una persona exitosa, ¿sí? Pero en cambio, si tú atraes una persona, si tú atraes una señorita del éxito, si tú generalmente estás diciendo cosas como esta, es que yo no sé qué es no sé, Cristina, qué es lo que me pasa a mí, yo no entiendo, Cristina, cómo es posible que a mí me caigan todas estas cosas juntas, yo soy el más de malas, yo soy el menos atractivo, yo estoy virgen después de los 40, ¿qué significa eso? Que es que yo soy eso. Entonces si yo soy eso no puedo atraer otra cosa distinta. Y entonces el que se conoce con, aquí no hay nadie que se llame Laura, ¿cierto? Yo no sé por qué, yo crecí con una idea, pero miren lo complejo que es esto, porque esto es una forma, obviamente no es real, que quede claro, no es real, no tengo nada contra las Lauras, ¿sí? Pero es muy importante. Yo cuando crecía, cuando era niño, conocí una vecinita que se llamaba Laura, no se llamaba Laura, pero le decían Laurita, ¿sí? Y Laurita era enfermita, y era como de malitas, y era debiluchita, y era todo lo hito que se puedan imaginar ustedes. Entonces yo crecí como pensando las Lauras son enfermizas, ¿no? Y obviamente no, pero yo cuando tengo esa connotación, digamos que claro, yo no quise fijarme en una Laura, ¿no? Pero obviamente no era el Laura, es la connotación que para mí quedó dentro de una cosa que como niño que no tenía capacidad de pensar mucho más allá, a mí se me quedó metido una información que dice las Lauras son enfermizas. Por supuesto, insisto, no lo es, pero eso implica... Entonces ahora le afecta que yo tenga legítimo. Yo lo tomo con un cariño, ¿viste? Por fortuna, no se me ha salido el ego todavía, ¿no? Pero, bueno, entonces, ¿qué pasa? Que es muy importante, porque ese poder de la atracción no se desarrolla si no hemos pasado por todos estos pasos. Entonces no nos extrañemos, yo no sé por qué, a pesar de que lo intento, no puedo lograr lo que yo he pretendido hacer, porque simplemente no hemos pasado por ni por este. Entonces hay que ir dando pasos, como el niño que empieza a trotar, pero después de haber aprendido a gatear y a caminar, ¿sí? Es decir, esos pasos son absolutamente elementales. Y finalmente, para conservar todas estas cosas, para que vayamos cerrando hoy, es siempre mantener una actitud meditativa. La actitud meditativa no implica necesariamente que tengamos que estar con una sotana y alimentándonos de prana y om y todas esas cosas y levitando. Solamente levitamos en estos espacios, pero no implica eso. No, la actitud meditativa significa, primero, que estoy centrado, más que concentrado, ¿sí? Y centrarse no es otra cosa que enfocarse, saber dirigir la acción y la intención a una cosa absolutamente concreta, concisa y clara. Concreta, concisa y clara. Si tenemos esa capacidad de centrarnos, entonces estamos en esa actitud meditativa. Yo puedo estar meditando trotando, ¿sí? Estoy en eso, estoy parando. Sí, fíjense, yo lo voy a hacer en cámara lenta ahora. Y ustedes ven que en ese trote que yo estoy haciendo, yo estoy ahí, pero no estoy allá. ¡Pum! Me choco con un poste, ¿cierto? No, estoy en esto, estoy ahí. Y mi intención está allá. Es más, antes de que este muslo se levantara, la corriente del pensamiento viajó hacia allá, mucho tiempo atrás, y por eso la energía se destinó allá. En ese momento yo no estoy metabolizando aquí en el estómago nada de esas cosas, por eso no es aconsejable comer antes de hacer ejercicio, porque toda mi energía va a estar destinada allá, ¿sí? Entonces, digamos que estoy enfocado perfectamente, centrado perfectamente en eso que yo requiero. Y centrarse, asumir esa actitud meditativa, a veces puede ser contemplativa también, indica entonces que mientras yo me mantenga
en ese foco es muy probable que lo demás surja por añadidura. Pero el problema de la meditación es que no permite que asumamos una actitud meditativa como, pues, de poquiticos ahí, pues, no. Si yo repito esto, si ya lo dijimos, se genera un hábito, pero si no, no lo genero, ¿sí? Entonces no es tan sencillo como estas charlas chéveres, las oímos y bueno, y nos contagiamos un poquitico, pero si se queda ahí, me está faltando esto, entonces no me puedo quejar después de que, ¿por qué será que yo sigo atrayendo aquello otro? ¿Por qué será, Cristina, que yo lo único que atraigo es a usted? ¿No? Con ese pelo ahí de rapeadora y todo eso, ¿no? Entonces, por supuesto que entonces yo no puedo pedir otra cosa más, yo no puedo pedirle peras al olmo simplemente porque estoy atrayendo lo que yo soy en mi esencia. Entonces, cuando yo digo esto, significa, hay una responsabilidad, hay una perspectiva que se generó, por supuesto esas ideas que se fueron generando, ese discurso, esa comunicación que se fue dando, las acciones, los esfuerzos, la toma de conciencia para finalmente generar ese proceso de la atracción, desde la actitud meditativa que entre otras cosas debe siempre ir acompañada de la capacidad de visualización. Esto para mí es de las cosas más importantes, visualizar y ojo a esto, ¿qué dice aquí? ¿Qué sigue? ¿Cuál letra? La E. Bueno, ¿y cuál más? Sentir. Eso. Visualizar y sentir. No solamente visualizar, sino sentir lo que se está visualizando. Si yo visualizo y siento, estoy despejando el camino. Así de sencillo. Estoy despejando el camino. Entonces, por eso de aquello de acostarse con la mente firme en la luz tiene mucho sentido. ¿Qué es acostarse con la mente firme en la luz? Yo, el último pensamiento que tengo antes de entrar en ese estado medio adormilado para que ya los ojos empiecen a cerrar y empiecen todo el movimiento aquí, algunos ya estaban durmiendo aquí, pero bueno, no importa, ese tipo de movimiento, lo que está ocurriendo es que están despejando el camino para que en esa capacidad de visualizar y sentir, yo esté casi que mandándole un mensaje muy claro a esa matriz divina, a ese campo cuántico, a ese campo punto cero, o llámenlo mi Diosito lindo, y estoy comunicándome con él de una manera mucho más expedita y le estoy diciendo, venga, hablamos de esto, que es que yo quisiera que, sí, claro, entonces el universo te responde, y posiblemente 3, 4, 5 días después, una semana, 20 días después, llegue esa respuesta. Imagínense ustedes esa imagen, ¿sí? Ustedes van caminando por ahí, están de compras en el supercentro comercial y de pronto están desprevenidos cuando de pronto... Cuando uno hace este tipo de movimientos, ¿qué está haciendo? Miren, traten de hacer eso mismo, pero con el meñique. Que no mucho, ¿cierto? Y con el almohadón medio le suena todavía y con este casi que... Pero cuando hagan esto, ¿qué será eso? La respuesta del corazón. La respuesta del corazón. Cuando yo estoy haciendo esto, miren... La chispa. Pucha, claro, la chispa. ¿Y qué es la chispa? ¿Este dedo qué representa? El corazón. El corazón. ¿Y este? La La conciencia, ¿sí? O sea que cuando la conciencia es alimentada por el fuego del corazón, vienen las ideas inspiradoras, no es otra cosa. Miren toda esa cantidad de simbolismos tan preciosos que la vida nos muestra, pero a los que nosotros no le hacemos los locos simplemente ignoramos, pero no porque lo ignoremos significa que no existen. Se quedaron muy inspirados, ¿no? Sí, eso es fundamental. Y es de verdad, de vez en cuando, esto suena como a broma. Cálmense tranquilos, ya están medio medio hiperactivos, digo, pero de vez en cuando es verdad, hagan ese tipo de movimientos, ¿sí? Cuando uno quiere seguir la música, uno normalmente hace... Háganlo. A ver, ¿qué se le suena más? Sí. En los años 1600. Ah, qué maravilla, bueno.
Miren que no es mentira. Si un ejercicio tan elemental como eso nos despierta como, epa, ¿sí? Eso es como el chiste aquel, es un chiste malito. Pero si resulta bueno era mío, si no me lo contaron, ¿no? Alguien le dijo a Fidel, es que ustedes los cubanos son muy rumberos. Entonces Fidel se ofendió en esa época, dijo, nosotros los cubanos no somos rumberos. Y que les quede claro, nosotros los cubanos no somos rumberos. Nosotros los cubanos no somos rumberos, no somos rumberos, no somos rumberos. Pero bueno, en fin, sintetizando todo esto, lo que yo les quería decir respecto a la vocación es que simplemente una cosa que va mucho más allá de realizar un trabajo determinado. Cuando recuperamos la vocación, entonces nos estamos recuperando a nosotros mismos dentro de la misión que nos fue encomendada para que esos modelos que estábamos viendo realmente sean identificados y, ¿por qué no?, tenerlos en cuenta para facilitar el proceso, pero sin confundir que cada uno de nosotros vino a dar su propio tono dentro de la sinfonía de la vida. Por lo tanto, recuperar la vocación no es otra cosa que volver a encontrarnos con esa partecita del plan mayor que cada uno de nosotros tenía que complementar con su propia aporte, con su propia música, exactamente. Bien, claro. ¿Dudas, pensamientos o cosas que queramos expresar? ¿O todo está claro? ¿O nada está claro? Todo. Bueno, esto es para que lo meditemos un poquitico. Vamos a terminar haciendo la meditación entonces.